El hombre que no tomó el bus que siempre tomaba todos los días, el hombre tomaba el mismo bus a la misma hora, como si su vida estuviera programada para no desviarse jamás. Conocía el sonido del motor, el olor del interior, y hasta los rostros cansados de quienes viajaban junto a él cada mañana. Ese bus era parte de su rutina diaria, tan normal como ponerse los zapatos o tomar café antes de salir. Nunca llegaba tarde, nunca cambiaba el recorrido y jamás se cuestionaba por qué hacía lo mismo todos los días. Pero aquella mañana algo se sintió distinto desde el momento en que abrió los ojos. No era miedo ni ansiedad. Era una incomodidad suave que no lograba explicar con palabras. Trató de ignorarla, diciéndose que solo estaba cansado por dormir poco la noche anterior. Se levantó, se vistió y salió de casa repitiendo mentalmente su horario como siempre. Mientras caminaba hacia la parada, esa sensación seguía ahí, silenciosa pero constante. Cuando vio el bus acercarse, su corazón comenzó a latir más rápido sin una razón aparente. La puerta se abrió y la gente empezó a subir con prisa, empujándose como cada día. Él dio un paso al frente, pero algo dentro de él lo detuvo de golpe. Pensó en el trabajo, en el jefe, en llegar tarde y tener que dar explicaciones incómodas. Aún así, esa voz interior insistía con calma, pidiéndole que no subiera. Por primera vez en años decidió escucharla, aunque no entendiera el motivo. Se quedó en la acera viendo cómo el bus se alejaba lentamente. Sintió enojo consigo mismo por haber roto su rutina sin explicación lógica. Se sentó en la banca de la parada, revisando el reloj con impaciencia. 10 minutos después, el silencio de la calle fue roto por el sonido de sirenas lejanas. Personas comenzaron a murmurar y a mirar sus teléfonos con preocupación. Alguien dijo que había ocurrido un accidente en la vía principal. Minutos después apareció la noticia confirmando que el bus de su ruta había chocado. Reconoció el número del bus y el recorrido con un nudo en la garganta. Pensó en el asiento donde siempre se sentaba y en lo cerca que estuvo de ocuparlo. Un frío recorrió su cuerpo al imaginar lo que pudo haber pasado. Las manos le temblaban mientras intentaba asimilar lo ocurrido. No sabía si agradecer, llorar o quedarse en silencio. Entendió que no siempre las advertencias llegan con señales claras, que a veces la protección llega disfrazada de retraso, que no todo cambio inesperado es una molestia. Cuando llegó al trabajo más tarde de lo habitual, nada le importó realmente. Su mente seguía en la parada, en el bus y en la decisión que tomó. Durante el día recordó cuántas veces había ignorado esa voz interior en el pasado. Pensó en todas las veces que la prisa lo había llevado a no escuchar. Esa experiencia comenzó a cambiar la forma en que veía su vida. Aprendió que no todo lo que parece pérdida lo es realmente, que a veces Dios cuida sin hacer ruido ni dar explicaciones, que obedecer sin entender también es un acto de fe. Desde ese día empezó a escuchar con más atención su intuición, porque aquella mañana no tomar ese bus fue lo que le salvó la vida. Salmo 4, las 2 y 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. A la madre que sintió que debía llamar. Y no lo hizo la madre. Sintió la inquietud desde temprano, una presión en el pecho que no sabía explicar con lógica. No era miedo, claro, era esa sensación incómoda que aparece cuando algo no está bien. Pensó en su hijo adulto, que vivía solo desde hacía poco tiempo. No tenía razones concretas para preocuparse, pero el presentimiento no se iba. Mientras hacía sus tareas diarias, la idea de llamarlo regresaba una y otra vez. Miraba el teléfono, lo tomaba en la mano y luego lo dejaba sobre la mesa. Se decía que no quería parecer exagerada ni controladora. Pensó que tal vez era solo cansancio o nostalgia. Trató de convencerse de que todo estaba bien y siguió con su día. Pero cada vez que el silencio se hacía más grande, el deseo de llamar volvía con más fuerza. Al caer la tarde, la inquietud se convirtió en una angustia difícil de ignorar. Recordó cuando su hijo era pequeño y corría a abrazarlo cuando algo no estaba bien. Ahora ya no podía protegerlo como antes, y eso le dolía más de lo que admitía. Tomó el teléfono otra vez y marcó el número, pero colgó antes de que sonara. Pensó que seguramente estaba ocupado y que no quería interrumpirlo. La noche llegó y la casa se llenó de un silencio incómodo. Intentó distraerse viendo televisión, pero no lograba concentrarse. Cada ruido la hacía sobresaltarse. Cada pensamiento la llevaba al mismo punto. Algo dentro de ella le pedía que llamara, que no esperara más, pero decidió dejarlo para la mañana siguiente. Esa noche, mientras intentaba dormir,
El presentimiento se volvió más fuerte. Su corazón latía rápido y su mente no dejaba de imaginar escenarios. Cerca de la medianoche el teléfono sonó de repente. Su cuerpo se tensó antes incluso de contestar. La voz al otro lado le informó que su hijo había tenido un accidente grave. La madre sintió que el mundo se detenía por completo. Las piernas le temblaban mientras intentaba escuchar cada palabra. Se reprochó en silencio no haber llamado. Cuando sintió que debía hacerlo, pensó en cuántas veces había ignorado esa voz interior, por miedo a exagerar. Entendió que esa insistencia no era casualidad. Horas después en el hospital sostuvo la mano de su hijo mientras dormía. Las máquinas sonaban, recordándole lo frágil que puede ser la vida. Las lágrimas caían sin control, mezcladas con alivio y culpa. Agradeció que estuviera vivo, pero el dolor por no haber escuchado fue profundo. En ese silencio blanco del hospital, habló con Dios como nunca antes. Le pidió perdón por haber dudado de esa advertencia interna. Comprendió que no siempre se nos avisa para evitar el dolor, sino para estar presentes. Aprendió que obedecer esa voz puede marcar la diferencia. Desde ese día, decidió no volver a ignorar esos llamados del corazón, porque entendió que a veces Dios habla en forma de preocupación insistente. En Salmo 15:2-3, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Amén, amén, amén. Gracias a Dios no obtuvo ese trabajo. Hernán estaba desesperado por ese trabajo, no por ambición, sino porque sentía que su vida se le estaba cayendo a pedazos y no veía otra salida clara. Llevaba meses enviando hojas de vida, acumulando silencios, respuestas automáticas y rechazos que dolían más de lo que admitía. Cada mañana se levantaba con el pecho apretado, haciendo cuentas que no cerraban y cargando una angustia que no lo dejaba dormir bien. Cuando por fin lo llamaron a una entrevista, Hernán sintió que Dios por fin había escuchado todo lo que había pedido en silencio. Se preparó como nunca antes. Cuidó cada detalle y practicó respuestas frente al espejo para no sonar débil. Ese día se levantó temprano, se vistió con lo mejor que tenía, y antes de salir hizo una oración sincera, casi desesperada. Le pidió a Dios que lo ayudara, pero en el fondo le rogó que no le quitara esa oportunidad. Durante la entrevista algo no se sentía bien, como si el ambiente estuviera cargado de una tensión extraña. El entrevistador sonreía, pero sus preguntas dejaban un vacío incómodo en el aire. Le hablaron de horarios interminables, de presión constante y de sacrificios necesarios para crecer. Aún así, Hernán asentía a todo, porque cuando el miedo manda, uno aprende a aceptar más de lo que debería. Salió del lugar con una sensación rara, una mezcla de esperanza y una inquietud que no lograba explicar. Pasaron los días y la llamada nunca llegó. Solo un correo frío agradeciendo su tiempo. Ese día Hernán sintió que el mundo se le venía encima y que Dios lo había abandonado. Lloró de rabia, de cansancio y de frustración, preguntándose por qué todo le costaba tanto. Por un momento creyó que no era suficiente, que algo en él estaba roto. Semanas después, se encontró por casualidad con alguien que sí había conseguido ese mismo trabajo. Escuchó historias de jornadas eternas, gritos constantes y un ambiente que desgastaba el alma. Supo de sueldos retenidos, promesas vacías y personas que terminaban enfermas o destruidas emocionalmente. Ahí entendió por qué durante la entrevista todo se había sentido tan pesado. Comprendió que no toda oportunidad es una bendición, aunque lo parezca. Entendió que a veces Dios responde con un no para proteger. Ese rechazo que tanto le dolió fue, en realidad, un acto de cuidado. Dios no le quitó un trabajo, le quitó una carga que Hernán no estaba destinado a llevar. Con el tiempo apareció otra oportunidad, distinta y más humana. No fue inmediata, pero llegó en el momento justo. Hernán empezó a ver hacia atrás con otros ojos. Agradeció no haber obtenido ese trabajo que tanto había pedido. Agradeció el no que lo salvó de algo peor. Agradeció haber confiado incluso cuando no entendía nada. Aprendió que Dios no siempre da lo que uno pide. Aprendió que Dios da lo que uno necesita, aunque duela. Aprendió que la desesperación nubla la vista, pero Dios ve completo. Aprendió que perder no siempre es fracasar. A veces perder es ser rescatado a tiempo. A veces un rechazo es una bendición disfrazada. A veces el silencio de Dios es amor en pausa. Hoy Hernán ya no pide trabajos desde la angustia. Hoy pide dirección, paz y claridad, porque entendió que no cualquier puerta vale la pena cruzar, y que cuando Dios cierra una no es castigo, es protección, es cuidado,
Es amor que no siempre se entiende al momento. Gracias a Dios, Hernán no obtuvo ese trabajo, porque ese no le salvó la vida de algo que no estaba hecho para él. En Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Amén. Amén, amén.